alumnos. Vamos a hacer un repaso sobre el tema vistos en clase. Vamos a empezar con nuestro primer video, donde vamos a hablar sobre la asignación de nombres a rangos de celdas. Esta herramienta es muy interesante, muy importante, porque nos permite incluir los nombres asignados a rangos de celdas dentro de fórmulas y funciones de Excel para su mejor manipulación. Estos nombres yo los defino en dos grandes grupos, los rangos estáticos y los nombres dinámicos, o que es lo mismo, rangos estáticos y rangos dinámicos. ¿Cuál es la diferencia? Que los rangos estáticos no son actualizables con los nuevos registros incluidos en la parte inferior de la tabla, y en cambio los rangos dinámicos sí. Vamos a pasar hoy en este video lo que tiene que ver con la asignación de nombres y trabajar con los rangos estáticos. Tenemos nuestra base de datos, una base de datos a la cual podemos asignarle nombres. Recordemos que podemos seleccionar toda una tabla a través de atajos o métodos abreviados de teclado, que puede ser el control asterisco o también puede ser el comando control shift barra espaciadora. Cualquiera de los dos comandos selecciona todo el contenido de la tabla. La forma más sencilla de crear estos nombres a tablas es utilizando la celda activa. La celda activa que se encuentra al lado izquierdo de la barra de fórmulas. Vamos a asignarle un nombre, después de seleccionado toda la tabla, un nombre a esta base de datos. Vamos a colocarle como nombre base de datos 1. Por regla, esos nombres no pueden incluir espacios. Entonces vamos a colocarlos sin espacios y si utilizamos la celda activa, vamos a darle Enter. Entonces, así asignamos un nombre a un rango de celdas. ¿Cómo miramos si está bien? Paso por acá afuera, me voy a la celda activa, le digo base de datos 1 y seleccionamos toda la base. Otra forma de asignar los nombres a nuestra base de datos es utilizando la cinta de opciones. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la cinta fórmulas. Dentro del grupo nombres definidos, podemos decirle aquí asignar nombre. De asignar nombre hacemos el mismo proceso. Con antelación seleccionamos la tabla. Acá abajo donde dice se refiere a aparece el rango a la cual vamos a asignar el nombre y arriba colocamos el nombre. ¿Correcto? Otra forma es utilizando la opción dentro de la misma cinta fórmulas, grupo nombres definidos, comando administrador de nombres. También podemos con el botón nuevo, también podemos asignarle nombre a nuestros rangos. Muy bien. Ya teniendo asignado el nombre a nuestros rangos, vamos a proceder a demostrar que es un nombre dinámico o un nombre estático o un nombre estático. Vamos a irnos al final, a la última fila de esa tabla, y en la fila, en este caso la fila 94, vamos a ingresar un nuevo registro. Vamos a colocar aquí cualquier registro, colocamos un dato texto, colocamos aquí una categoría, colocamos aquí un país, colocamos un número, y hay un comando muy interesante dentro de Excel, que es el comando control coma, que me permite a mí colocar la fecha actual, que depende de la fecha del sistema. Muy bien, ¿qué sucede aquí? Cuando asignamos un nuevo registro a esa base de datos, que la llamamos base de datos 1, miren lo que ocurre. Cuando seleccionamos el nombre, base de datos 1, vamos a observar, muchachos, que ese nuevo registro no queda incluido dentro del nombre que acabamos de asignar. ¿Y qué sucede con eso? Cuando hagamos los reportes a través de funciones de base de datos o a través de las famosas tablas dinámicas, ese informe queda desactualizado porque, pues, uno dice, actualizó un registro, pues uno puede actualizar aquí 5 o 6 registros. ¿Qué sucede aquí? Ese informe no va a quedar actualizado. Hay una excepción. Dentro de los rangos estáticos o nombres estáticos que yo denomino, la única forma para que esos nuevos registros queden incluidos en el nombre asignado es la siguiente. Voy acá a insertar una nueva fila, selecciono el nombre de etiqueta de fila, el comando es control más para insertar una nueva fila. Voy a seleccionar este último registro que acabé de copiar. Bueno, aquí faltó ciudad, pero no importa. Voy a mover ese registro en medio de la tabla. Listo, haz de cuenta como si no hubiéramos actualizado al final, sino en medio de la tabla. ¿Y qué sucede aquí? Miren la magia. Dentro de la celda activa, le voy aquí a base de datos 1. ¿Y qué sucede? Ese nuevo registro ya queda incluido, ¿cierto? Dentro del nombre que le asigné. Pues digamos que es poco técnico porque ustedes saben que por lo general las bases de datos se actualizan al final de la tabla y no en medio de ella, como normalmente se hace, ¿correcto? Entonces, definiendo un nombre estático o un rango estático, la única forma de que actualice los nuevos registros es insertándolo en medio de ella. Bien, muchachos, entonces en el próximo video